Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, sí, si Juan está listo. Sí, ¿Estamos no hay listos? problema. Sí, sí. Bueno, las personas que se dedican a estudiar la física tratan de explicar el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Un gran aporte para entender este funcionamiento es a través de la teoría de la relatividad de Einstein, que revolucionó el campo del conocimiento. Pero hay áreas de estudio donde esa teoría resulta insuficiente. Y hace unos años apareció un científico que propuso una teoría innovadora que ofrece una perspectiva más completa sobre la composición y funcionamiento del universo. La conjetura de Maldacena unificó la teoría de la relatividad, que describe el funcionamiento de objetos tan grandes como las estrellas, galaxias o el propio universo, con la teoría de la mecánica cuántica, que analiza el comportamiento de los mundos infinitesimales como los electrones o los quarks. Pero para entender más de este tema, que es bastante complejo, como ya se están imaginando, vamos a ir a las fuentes y vamos a charlar con el mismísimo Juan Martín Maldacena sobre este aporte y sobre todos los avances científicos en la materia. Bien, vamos a decir que Juan Martín Maldacena es físico teórico, estudió en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Balseiro, donde se licenció en física en el año 1991. Después obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton en el año 1996, donde ejerce además la docencia y la investigación. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Estadounidense de Artes y la Sociedad Estadounidense de Física, entre otras. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Yuri Milner a la física fundamental, el premio Konex de Brillante y las medallas Albert Einstein, Galileo Galilei y Lorentz. También el honoris causa por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es conocido, Juan, por sus aportes a las teorías de cuerdas, los agujeros negros y sistemas que se pueden construir en un laboratorio. Su trabajo, la teoría M, es el más citado en el mundo después de la teoría de la relatividad y es conocido también por su conjetura, que plantea que toda la información de nuestro universo podría estar guardada en un mundo de 3 dimensiones. Así que, Juan, un gusto que estés aquí en ADN Ciencia. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien por suerte y de vez en cuando nos damos estos lujos de tener a verdaderos, los Messi, algunos dicen los Messi de la física, los que escriben en las notas, que de alguna manera le ponen como títulos rimbombantes, dice, bueno, el Messi de la física, hablando de vos, y a nosotros nos enorgullece de alguna manera que estés aquí y nos prestigia en nuestro espacio. Decía Cristina al principio que pareciera que la teoría de Einstein, que todo el mundo sabe que es la teoría de la relatividad, que es bastante compleja, pero que pareciera que viene a cubrir buena parte de lo que se entiende en el funcionamiento de los planetas y demás, era lo que teníamos. Hasta que pareciera que esa teoría no alcanza, por ejemplo, a explicar lo que ocurre en los agujeros negros, donde el tiempo y el espacio tienen otros comportamientos. ¿Esto es así? Sí, así es. O sea, la teoría moderna de la gravedad es la teoría de Einstein, que se basa en la idea de que el espacio-tiempo es curvo y dinámico, o sea, va cambiando en el tiempo y la materia lo curva y la gravedad se debe a esa curvatura del espacio-tiempo. Cuando Einstein originalmente propuso la teoría, se imaginó que que esa deformación del espacio-tiempo era pequeña, relativamente pequeña, pero hay lugares, como los agujeros negros, donde la deformación del espacio-tiempo puede ser bastante dramática. Y puede haber regiones donde regiones dentro del agujero negro donde uno no puede volver a salir. O sea, también hay en la expansión del universo una expansión dramática del espacio. Desde el principio del Big Bang hasta ahora se ha expandido mucho. Entonces hay regiones en donde la teoría esta clásica de Einstein no funciona, como por ejemplo, como mencionaste, el interior de los agujeros negros, y donde la curvatura del espacio-tiempo se hace muy, muy grande.
y ya no podemos hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar en esos lugares. Y también muy relevante para la descripción de nuestro universo es al principio del Big Bang, cuando el universo todo era muy pequeño, también deja de ser válida la teoría de la gravedad de Einstein y debería ser reemplazada por otra teoría que es la teoría de la gravedad cuántica, donde además de los efectos de la deformación del espacio-tiempo, también se tienen en cuenta los efectos de la mecánica cuántica. Entonces se cree que ese tipo de teoría sería muy importante para lograr entender cómo comienza el universo, cómo pensar en el comienzo del Big Bang. Y ahí, Teoría Juan, en construcción. Esta teoría de la gravedad cuántica es una teoría en construcción que todavía no conocemos en forma completa. Hay como distintas ideas que la gente ha tenido y se continúa avanzando, pero sin saber todavía cómo comenzó el Big Bang, ¿no? claro, porque ahí cuando de alguna manera decíamos los agujeros negros, que sería bueno para nuestra audiencia comentar en tres líneas en qué consiste, pero pareciera que precisamente en ese campo las leyes de la física tradicionales, como se las conocen, tienen otro comportamiento. ¿Por qué ocurre eso a tal punto que también se dice que la luz puede ser atrapada y no sale precisamente porque la gravedad o lo que conocemos como gravedad tiene propiedades que son distintas, ¿no? Sí, los agujeros negros son objetos bastante confusos. Einstein mismo se confundió sobre los agujeros negros, le resultaron extraños, pensó que no podían llegar a existir, o sea, que no se podían formar por procesos naturales. En eso está equivocado, sí se pueden formar por procesos naturales. Pero bueno, los agujeros negros han dado lugar a muchas sorpresas. El agujero negro comienza como cuando la gente lo empezó a pensar, era la solución más sencilla de las ecuaciones de Einstein, que era con simetría esférica, uno resuelve las ecuaciones y encuentra esta solución sorprendente que al principio se pensó que era singular, tenía una cosa extraña, tenía una propiedad que parecía que el tiempo había una posición en donde el tiempo dejaba de transcurrir. Vamos a tratar de explicar esto quizás con un poco más detalle porque es interesante. Am, Cuando decimos que la gravedad deforma el espacio-tiempo, o que explicamos la gravedad con la deformación del espacio-tiempo, una de las cosas que esto implica es que el tiempo transcurre en distinta manera, lejos de un objeto pesado que cerca de la superficie de un objeto pesado. Por ejemplo, acá en la superficie de la Tierra, un reloj anda a una velocidad un poco más lenta que un reloj que está más lejos en el espacio. Es un pequeño efecto, pero sí se puede medir con los relojes que tenemos, con los relojes precisos que tenemos, no con el que por ahí, no con el reloj que tenés Los barato. relojes atómicos, Claro, por claro. ejemplo, Sí, con ¿no? esos relojes, con los relojes que se usan en los GPS, con todas esas cosas sí se puede medir este efecto, pero con sí, relojes ordinarios no. Pero bueno, cuando uno tiene un objeto más pesado y más compacto, ese efecto se vuelve cada vez más grande. Por ejemplo, si uno considera una estrella de neutrones, que es una de las formas más compactas de la materia que tenemos, ahí un reloj que está en la superficie anda al 70% de la velocidad, digamos, que un reloj que está más lejos. Um, y si uno considera esta solución del agujero negro, parecería haber una superficie en donde el reloj deja de avanzar, digamos, como que parece que el tiempo se detuviera. Um, y no solo eso, sino que alguien que está parado en esa posición y se mantiene fijo en esa posición sentiría una aceleración infinita, se sentiría una fuerza de la gravedad infinita. Entonces eso se pensó que no podía tener sentido. Pero luego se entendió que en realidad sí esto puede ocurrir y que si realmente alguien estuviera ahí parado, no podría estar ahí parado, sería atraído por el objeto ese y debería caer dentro del agujero negro. Y si está cayendo dentro del agujero negro, la fuerza de la gravedad para esa persona que está cayendo no sería infinita, sería a primer orden, digamos, la fuerza de la gravedad desaparecería y vienen pequeñas, hay unas fuerzas de mareas como hay para cualquier sistema que está en un espacio curvo. Am, pero una vez que uno entra, pasa esa superficie, hay otra región más adentro en donde las fuerzas estas de marea se vuelven infinitamente. O sea, una fuerza de marea es algo que a uno le tira la cabeza para un lado y los pies para otro, ¿no?
se debe a la curvatura del espacio-tiempo mismo. Y esa fuerza se vuelve infinita de acuerdo a las ecuaciones, se volvería infinita en el futuro del agujero negro. O sea, cuando uno entra al agujero negro, uno se va moviendo hacia el futuro ahí adentro y el espacio dentro del agujero negro se comporta como un universo que está colapsando. En ese universo que colapsa hay unas dimensiones que se estiran para una dirección y otras que se estiran en otra dirección. Y si uno tuviera la mala fortuna de caer ahí adentro, uno se moriría porque la cabeza se la tiran para un lado y los pies para el otro. Entonces, y ahí se vuelven tan grandes esas fuerzas que no podemos predecir exactamente qué pasa de acuerdo a las fórmulas que tenemos de Einstein. Necesitamos fórmulas mejores. Y esa es una de las razones para estudiar la mecánica cuántica, la gravedad cuántica, digo. Hay también otra sorpresa de los agujeros negros. Una sorpresa interesante fue descubierta por Stephen Hawking, que fue lo que hizo famoso Stephen Hawking, que es que si uno tiene un agujero negro y uno se mantiene fuera del agujero negro, o sea, sin entrar al interior del agujero negro donde hay estas regiones extrañas, incluso en ese caso hay un efecto muy sorprendente, que es que el agujero negro puede emitir radiación, emite radiación. Y eso se debe a los efectos de la mecánica cuántica. Cuando uno considera los efectos de la teoría cuántica de partículas, en la presencia del agujero negro, uno ve que el agujero negro va a emitir radiación como si fuera un cuerpo a una cierta temperatura, una temperatura que depende del tamaño del agujero negro. Cuanto más chiquito es el agujero negro, más grande es esa Ahí temperatura. entonces hay agujeros que no son negros. Claro, eso lo interesante es que este efecto es tan sorprendente que hasta está mal puesto el nombre de agujero negro, porque un agujero negro suficientemente pequeño podría parecer blanco, podría parecer rojo o blanco, dependiendo del tamaño que tenga. Lo que quiero decir es que si uno tiene un agujero negro que es del tamaño básicamente de la longitud de onda de la luz visible, ese agujero negro se vería de color blanco a nuestros ojos. O sea, si uno lo mirara, se vería como un pequeño punto blanco. Am, eh, Esto demuestra que el efecto es muy sorprendente, hasta estuvo mal puesto el nombre, ¿no? Tendríamos que cambiarle el nombre. Porque antes se llamaban, bueno, se siguen llamando agujeros negros porque la idea era que nada podía salir del agujero negro, no podía salir ni la luz. Sin embargo, el efecto que descubrió Stephen Hawking demuestra que sí puede emitir el agujero negro cosas y eventualmente el agujero negro iría perdiendo masa hasta completamente desaparecer. Este efecto es importante para agujeros negros muy pequeños. Para agujeros negros grandes como los que se producen en el universo en forma natural, que tienen un tamaño de unos kilómetros o hasta miles de millones de kilómetros, este efecto es muy pequeño. O sea, emite tan poca radiación que es más lo que está cayendo dentro de esos agujeros negros que lo que están emitiendo. O sea que por ahora este efecto es solo un efecto teórico, digamos. Ah, pero hay efectos similares que son importantes. Cuando vos hablás agujeros negros pequeños, ¿son Sí. agujeros negros que ustedes producen en un laboratorio? Porque expliquémosle un poco a la gente que No, nos está perdón, sí, escuchando vamos a ser cómo más estamos, claros. El, cómo el agu- el agu- trabajan también ustedes. sí, el agujero negro comenzó siendo una solución teórica, un modelo matemático de cómo podía ser un espacio-tiempo. Y am, luego en los años 60 se empezó a pensar que podía haber objetos en el espacio que se comportaran como agujeros negros y que podían haber resultado del colapso de estrellas. Y actualmente hay una gran evidencia de que esos agujeros negros existen. La evidencia quizás más contundente viene de las ondas gravitatorias que emiten cuando dos agujeros negros se chocan uno con el otro, y que fueron detectadas, bueno, comenzaron a ser detectadas alrededor del 2015-2016. Um, o sea que ahora tenemos mucha experiencia, Evidencia. evidencia, sí, perdón, evidencia observacional de que existen los agujeros negros en el universo. Um, los agujeros negros que se producen en forma natural en el universo, o sea, sin que nosotros hagamos nada, tienen masas muy grandes, como la masa del Sol, son los más livianos. Y
un agujero negro de la masa del Sol tendría un tamaño de alrededor de unos kilómetros, unos 2 o 3 kilómetros. Todavía hay agujeros más grandes que tienen las masas de miles de millones de soles, etc. En principio, en forma teórica, uno podría pensar que uno podría pensar en agujeros negros más pequeños. Serían muy difíciles de producir y nadie los ha producido. Ni sabemos que se produzcan en ningún lugar en forma natural. Quizás se produjeron al principio del Big Bang y haya alguno por ahí, pero todavía no si existen, todavía nadie los ha descubierto. Um, entonces, muchas de estas investigaciones de los agujeros negros son teóricas, en el sentido de que estamos pensando en las ecuaciones y viendo cómo se comportan las ecuaciones, y tratando de entender mejor cómo describirlos. Pero no son, bueno, los agujeros negros para los cuales la radiación de Hawking es importante, son muy pequeños y no existen en forma natural o no se han detectado en forma experimental. Son Juan, simplemente... ¿y qué pasa con aquellos agujeros enormes y que pueden tener varias masas solares y demás, Sí. como lo estabas comentando? Desde la ciencia ficción o desde el cine de catástrofe muchas veces Ujú. se juega un poco con la idea de que qué pasaría si nuestro planeta, por ejemplo, fuese absorbido, tragado o sirviera para alimentar un agujero negro. Primero, ¿eso sería posible? ¿Nos daríamos cuenta? Y en todo caso, ¿qué pasaría? Sí, nos daríamos cuenta y nos moriríamos todos. Pero ojalá no pase. Pero, Claro, pero por sería posible, no quiero decir que sea probable, es altamente improbable. Todos claro. esos agujeros negros están sumamente lejos de nosotros. No se tienen que preocupar de que esto va a ocurrir Ujú. en un futuro muy cercano. Este, Así que hay otros peligros más importantes. Y Um, esto de que un poco tu conjetura y el estudio de la mecánica cuántica y la relatividad hace que nuestro universo podría ser una proyección holográfica. ¿Cómo Ujú. lo podemos explicar para nuestra audiencia? Bueno, antes de incluso tratar de explicarlo, la idea es, la motivación es tratar de entender mejor la gravedad cuántica. O sea, gravedad cuántica es tratar de entender cómo el espacio-tiempo se comporta en forma cuántica, ¿no? Entonces, para hacer una analogía, pensemos eh, en la superficie del agua, ¿no? Imagínense un vaso de agua con la superficie del agua, ¿no? Y a uno le gustaría entender bien cómo se comporta la superficie. Entonces hay una descripción de esa superficie que lo podemos describir con lo que llamamos la ley de la hidrodinámica. Hay olas que se propagan sobre el vaso, pequeñas ondas, y eso lo entendemos bastante bien. Pero después podemos pensar cómo se comportaría a distancias muy, muy pequeñas, ¿no? Si vamos a distancias sumamente pequeñas, comparables al tamaño de los átomos y las moléculas de agua, digamos, ¿no? Las moléculas de agua, la superficie no es algo completamente bien definido. O sea, hay lugares donde hay moléculas, lugares donde no hay, están constantemente entrando y saliendo. Am, y la idea de que hay una superficie de 2 dimensiones que describe la interfaz entre el agua y el aire no es correcta. La descripción correcta a distancias muy pequeñas es entender las moléculas, cómo las moléculas de agua se van moviendo. Y esa es la descripción más microscópica y que si uno quisiera, las moléculas se mueven de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, entonces de acuerdo a la mecánica cuántica la superficie del agua está descrita por las moléculas. Y el hecho de que haya una superficie es algo que surge a partir de las interacciones entre un número muy, muy grande de moléculas. Si uno tiene solo una o dos moléculas, no puede hablar de la superficie, pero si uno tiene un número sumamente grande, uno puede encontrar que se separan, unas están formando el agua y otras están formando el aire, el gas afuera del agua, am, el vapor de agua. Y hay una diferencia entre las dos y se produce el efecto de la superficie. Am, entonces, a ese tipo de fenómenos muchas veces los llamamos fenómenos emergentes, donde el, el hecho de la separación del agua y el vapor de agua es un fenómeno emergente que viene de
la interacción entre todas las moléculas de agua. No es algo que uno podría haber predicho en una forma clara pensando en una o dos moléculas. Viene de muchas de ellas. Entonces, la idea de la conjetura o la holografía es la idea de que el, el espacio-tiempo mismo podría ser también un fenómeno emergente similar, que haya unas componentes más pequeñas, o unas componentes más fundamentales, llamémoslas, y esas componentes interactúan de acuerdo a ciertas leyes, y que en base a tener un número muy grande de ellas, surge en forma efectiva la idea del espacio-tiempo, ¿no? Am, en- en- entonces, la conjetura es una relación de ese tipo, donde tenemos unas partículas, unos objetos cuánticos que están sujetos a ciertas leyes, que podemos decir cuáles son, y que se comportan en forma efectiva como un espacio-tiempo de ciertas dimensiones, ¿no? Am, Eso es básicamente la idea, ¿no? Entonces, en esa descripción, el espacio-tiempo sería como una especie de un fenómeno emergente similar a la superficie del agua, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un insecto que se camina por encima del agua, para el insecto es algo bastante sólido, etc. Nosotros seríamos ese tipo de insectos para el espacio-tiempo, ¿no? O sea, nosotros el espacio-tiempo nos parece algo perfectamente sólido Manejable. y definido. Mm. Este, Sin embargo, si para una partícula elemental o una molécula muy pequeña, la superficie del agua es muy distinta, ¿no? La percibe de una manera muy distinta. Um, entonces, la idea de esta conjetura o de estas relaciones es tratar de entender mejor a nivel cuántico cómo se comportaría el espacio-tiempo. Y esta conjetura describe muy bien cierto tipo de espacios-tiempos que tienen una geometría un poco especial. No son espacios-tiempos cosmológicos como los que vivimos, donde el universo se expande, sino que son espacios-tiempos que son curvos, pero que no se están expandiendo, básicamente. Pueden contener agujeros negros o no. Y básicamente esos son los tipos de espacio-tiempo. No lo estoy describiendo con más detalle, si quieren se los describo con un poquito. No, no, por favor. Aparte es Pero bastante complejo pensando también el oyente a pie cómo de alguna manera trata de interpretar esta excelente explicación tuya. Pero también quizás, Juan, como todo científico, seguramente te devela estas dos palabritas tan cortas que es el Big Bang. El Big Bang. sí. ¿Qué pasó en ese instante inicial a tal punto que este proyecto tan importante que se ha hecho, que es el acelerador de partículas, de alguna manera también intenta recrear artificialmente ahí cuáles fueron los segundos iniciales cuando empezó de alguna manera, si vale el ejemplo, a expandirse el universo y no se ha detenido hasta ahora. Pero la pregunta también, y seguramente es lo que te devela, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué había antes de ese Big Bang? Los momentos anteriores. Porque uno dice, bueno, a partir de ahí se creó todo, desde la perspectiva de la física teórica, de la física cuántica, de la física de la relatividad, bueno, todo lo que conocemos. Pero antes, digo, ¿qué se puede estudiar antes? ¿Qué había Bueno, ahí? no sabemos. No sabemos qué hubo antes del Big Bang. Y no solo no sabemos qué hubo, sino que no tenemos ninguna teoría relativamente coherente que permita explicar este proceso de cómo, primero, permita responder la pregunta de si tiene sentido la pregunta de qué hubo antes. O sea, no sabemos si tu pregunta tiene sentido. Podría ser que, que no tiene sentido preguntarse qué hubo antes, que quizás el tiempo mismo no existía como tal antes de ese momento. Que Claro. el hecho de tener un orden y tener, no sé, que el tiempo venga en forma ordenada, como estamos acostumbrados, es un fenómeno emergente que es cierto solo en cierta región del espacio-tiempo, no al principio. Y que para describir el principio del Big Bang necesitemos quizás otras variables, otro lenguaje, otra manera de entenderlo, que todavía no lo conocemos. Y esta es una de las razones para tratar de ver al espacio-tiempo de distintas formas, ¿no? De formas que, que lo representen como un fenómeno emergente,
que nos permita describir cosas que son singulares o cosas que aparentemente no tendrían sentido. Um, sí, sí, no tendrían sentido desde el punto de vista de la descripción de Einstein. O sea, la idea de que al principio del Big Bang todo el espacio esté concentrado en un punto infinitesimalmente pequeño no tiene sentido. Claro, claro. Entonces hay que reemplazarlo por otra cosa. No sabemos bien y es un misterio. Hay muchas teorías muy especulativas de qué podría ser, qué no podría ser, pero no, nada que se conoce Claro. a ciencias ciertas. Y Juan, Juan, y yendo más a lo personal, a lo humano de tu trabajo, ¿pensaste alguna vez cuando elucubraste la conjetura, que iba a ser lo que fue? no, no, pensé que iba a ser algo bueno, pensé que era una idea interesante, pero después tuvo un impacto mayor al que yo esperaba. Y la gente, otros científicos también la usaron y la usaron en forma muy innovadora para describir, no sé, otros tipos de sistemas, distintas variantes, digamos. Sí. Ah, Y vamos a contarle a la gente, a nuestra audiencia, que nosotros que estamos viendo a Juan en su estudio, atrás tiene pizarrones de los de madera negra con tizas. ¿Trabajás así escribiendo en el pizarrón? sí, sí, sí. Escribimos ecuaciones en el pizarrón, discutimos. Eso es lo que normalmente hacemos. Mm. Yo no sé, Juan, porque a propósito de esta pregunta de Cristina, no sé si en algún momento pudiste conocer al doctor Fidel Chaposnik, un Sí, sí, físico sí, lo teórico de conozco. acá de Sí, sí. La Plata, Ujú. que lamentablemente nos ha dejado hace poco, y me hizo acordar mucho a su estudio. Él tenía los pizarrones así, tenía 2 o 3 computadoras en serie, y estaba todo el tiempo trabajando así con fórmulas y conferencias y estudios. Pero también nos interesaría contarle a la audiencia cómo es la vida de Juan, que está definitivamente instalado en un lugar de la ciencia, de la física, del estudio, reconocido mundialmente. Algunos hasta dicen que es el heredero de Einstein. Bueno, esas especulaciones. Pero digo, ¿cómo es la rutina, cómo es la vida de Juan, científico, estudioso? ¿Qué cuestiones lo siguen develando a esta altura de los premios, de la carrera, de la investigación? Bueno, mi trabajo en la física es teórico, es encontrar fórmulas, es hablar sobre fórmulas, encontrar nuevas maneras de calcular cosas. Esto se hace leyendo artículos, hablando con mis colegas. Aquí tenemos un gran grupo de gente que trabaja en este tipo de temas. Vamos a charlas, la gente presenta sus trabajos, las cosas que ha investigado. Antes de hacer esta entrevista estuve hablando como por 1 o 2 horas con gente sobre distintas posibilidades de hacer nuevas cuentas, nuevas configuraciones que no se entendían antes y que ahora quizás se puedan entender. Este, no entendí todo lo que me contaron, pero De eso se trata, de eso se trata pero de eso esto, se de no trata, entender sí, 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 mucho de y a ver, cómo entenderlo mejor. claro. Y bueno, y eso es básicamente lo que hago el día a día. Ah, el, en cuanto a qué problemas uno trata de trabajar, me gustaría entender mejor el problema de los agujeros negros, mejor, y el problema más grande es el problema del principio del Big Bang, el problema de espacios, del espacio-tiempo que se expande, como las soluciones cosmológicas, y cómo entender la mecánica cuántica y la gravedad en ese contexto. Juan, no podríamos tampoco dejar de preguntarte, porque sos un hijo de la educación pública, has pasado por la Universidad de Buenos Aires, has pasado por el Instituto Balseiro y suponemos y sabemos que estás al tanto de, bueno, las dificultades que hoy está pasando la ciencia en Argentina y bueno, también queríamos tu mirada al respecto. Bueno, yo recuerdo muy bien mi paso por la universidad. Fue muy interesante, aprendí mucho cuando estuve en la Universidad de Buenos Aires, cuando estuve en el Balseiro, y estoy muy contento de haber tenido esas oportunidades, de poder haber estudiado, y creo que para, bueno, para los argentinos en general es una gran oportunidad tener la universidad.
la universidad gratis, y poder estudiar gratis no es algo que se pueda hacer en cualquier país del mundo. De hecho, en muchos de ellos no, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no. Em, y bueno, es una gran oportunidad y uno le gustaría que se siga manteniendo esa oportunidad que permite a la gente progresar y tener una población más capacitada y más capaz de producir nuevas cosas innovativas, y innovadoras, diría, y mejorar. Eventualmente yo creo que la economía y todo se mejora dado esa inversión que hay en la universidad pública, ¿no? Um, Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, tu paciencia para explicarnos a los burros como nosotros en estos temas y bueno, y te agradecemos entonces que hayas estado aquí en ADN Ciencia. bueno, muchas gracias. Hasta pronto.